El poder de las palabras y lo que hablamos, que nos puede llevar a tener problemas, nos puede llevar a grandes bendiciones también. Lo que decimos refleja lo que somos. A veces hablamos más de lo que tenemos que hablar, y hablar más de lo que tenemos que hablar también es una forma de pecado, ¿ok? Y a veces limitamos la santidad a lo que no hago y a lo que hago, ¿no? O sea, a lo que no hago y a lo que sí hago. Pero pocas veces pensamos en lo que digo y no digo. Y pensamos, yo soy muy buen cristiano porque yo no tomo, yo no fumo, no bailo, no tengo tatuajes y no escucho música del mundo. Y podemos decir, wow, qué buen cristiano. Pero ¿qué tal el chisme, la crítica, el ser ofensivo, el ser hiriente con tus palabras, el ser altivo? Y se nota en la forma que hablamos de los demás y de uno mismo. ¿Cómo provienen las palabras? ¿Qué es una palabra realmente? Una palabra es la expresión de un pensamiento. ¿Sí o no? Es el pensamiento expresado a través del habla. ¿Y cómo provienen los pensamientos a nosotros? ¿Qué es cómo llega la materia prima para pensar? ¿Alguno tiene una idea? Ok, pensamos de acuerdo a qué? A nuestra experiencia de vida. Pensamos de acuerdo al entorno en el que fuimos criados y pensamos de acuerdo a la cultura en la que vivimos. Y eso es lo que pensamos, la información que tenemos. Esos son nuestros pensamientos. Y casi siempre tienen que ver con nuestra experiencia de vida. Y cuando comenzamos a pensar, entonces nos identificamos con esos pensamientos. Y ese pensamiento se llega a convertir en un objeto que no es tangible, pero que está. Ojalá me esté entendiendo todo, porque como quiero dejar muy claro esto. Pensamos demasiado. Pensamos demasiado. Y muchas veces estamos pensando atrás y adelante, pero el momento en el que estamos a veces nunca lo vivimos, porque siempre nos estamos futurizando y estamos trayendo pensamientos de atrás, y el momento en el que estamos queda volando. A veces no estamos en ese momento. Siempre estamos pensando adelante o atrás. El punto es de que todo lo que nosotros pensamos proviene de nuestra experiencia de vida. Nuestro lenguaje, que fue diseñado hace muchos años, cientos de años, es perfecto para describir cosas materiales. Pero muchas veces las emociones o los sentimientos no alcanzamos a englobarlos en una palabra. Si yo te digo una silla, inmediatamente sabes lo que es una silla, ¿verdad? Pero por ejemplo, hace ratito platicaba con los muchachos y le dije, siento desesperanza. Y le dije, ¿qué entiendes por eso? Uno me dijo que está deprimido, y otro me dijo, que está, no me acuerdo qué me dijo, pero dijo otra palabra, ¿no? Y luego otro dijo otra palabra. Entonces nadie pudo realmente interpretar lo que yo siento. Son pensamientos que yo tengo. Vamos a leer Santiago, capítulo 3, del verso 1 en adelante, al verso 12. Y con esto en mente vamos a entrar aquí, ¿ok? Mi lenguaje, mi expresión, es mi pensamiento. Es lo que hay aquí. Es la información que tengo aquí. Es el entorno en que vivo. Es la cultura en la que vivo. ¿Sí? Ok. Santiago habla de la lengua, que realmente, pues la lengua no es la que produce eso, ¿no? La lengua es solamente un órgano que nos ayuda a articular las palabras, los sonidos. Tiene que ver la garganta, las cuerdas vocales,
Y la lengua, que es la que ayuda a articular los sonidos. Pero sí, la lengua no es realmente quien produce las palabras como tal, ¿no? Es el pensamiento. De ahí viene todo. Todo mi lenguaje y todo lo que yo digo proviene de aquí. A veces pues, ay, esta boca mía, no, es esta mente mía, ¿no? Ay, es que la lengua se le fue la mente. Es la mente lo que produce todo eso. Entonces Santiago, antes de entrar en el tema de las palabras, como tema principal de esta porción, tiene una recomendación para los hermanos de raza y en la fe. Y la recomendación es que no se hagan maestros muchos, porque Santiago también tiene que ver mucho con los falsos maestros. ¿Okay? Y falsos maestros les pide que no lo hagan, que no se conviertan en maestros, que no todos quieran ser maestros, porque tiene que ver con hablar en público, tiene que ver con interpretación y con pensamientos expresados. ¿Okay? Pues sin hablar, cada que digo pensamientos expresados estoy hablando de un idioma, de hablar, que tiene que ver con enseñanza a través de las palabras. El punto es que dice Santiago que había muchos malos maestros que estaban enseñando mal a través de la expresión de pensamientos e interpretación. Porque oír y hablar sin poner en práctica lo que se enseña, pues realmente no sirve de nada, ¿ok? Es una advertencia a quienes pretenden ser maestros, estar conscientes de la responsabilidad que se adquiere, ¿ok? Que no solamente es bla, 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 o lo que se me ocurra, porque a través de eso puedo hacer mucho daño a la gente. ¿Ves? Por eso es una responsabilidad muy grande pararte detrás de una de estas cosas. Porque dice que pensando que traerás bendición, lo único que vas a acumular será más juicio a tu vida. Es una advertencia. Había quienes querían ser maestros por adquirir prestigio, aunque sus palabras o forma de interpretación fuera errónea. El punto es que hay maestros que no enseñan verdad, y que sus vidas tampoco reflejan lo que enseñan. Los maestros en las sinagogas, antes de que comenzara todo este movimiento de la nueva iglesia, el nuevo pacto, los maestros en las sinagogas eran muy prestigiados. O sea, cuando tú enseñabas en una sinagoga, eras principal de una sinagoga, tenías un respeto de la comunidad judía tremenda, ¿no? Como todavía algunos sacerdotes tienen ese peso aquí, en nuestras comunidades, o sea, hasta les besan la mano, ¿verdad? Para el próximo domingo quiero que todos me besen la mano. Me voy a traer guantes. No, tenían mucho respeto, ¿ves? Entonces, había mucha gente que quisiera dar clases en esas sinagogas, pero no podrían porque tenían que cumplir con muchos requisitos. Así que en la nueva iglesia para muchos era más fácil proclamarse maestro del evangelio y del nuevo pacto y empezar a hablar aún cosas sin sentido, cosas no verdaderas que podían hasta incendiar un bosque y matar a una persona, con una fe equivocada, con una filosofía vana. Muchos querían ser maestros, algo que no podían hacer en las sinagogas. Muchos quisieran a lo mejor ser respetados como un sacerdote, pero como para entrar por el otro lado, pues tienes que pasar por seminario y todo eso, ¿verdad? Pero como ser maestro del evangelio es más fácil, pues muchos quieren ser maestros del evangelio, ¿no? En la nueva iglesia. Muchos quieren adquirir ese respeto y esa función de rabí, y a muchos les gustaría ese puesto de privilegio y respeto. Por eso Santiago les advierte, ¿ves? Aguas con lo que van a hacer y con lo que están enseñando, ¿ves? Porque si vas a hablar mentira, vas a recibir mayor condenación. Santiago él se incluye a sí mismo como alguien que puede equivocarse, como alguien que puede cometer errores en su enseñanza. A responsabilidad en la iglesia. A mayor responsabilidad, mayor será el peso del juicio. Por lo que se enseñó o se dijo, por la manera de influenciar en la gente. Para todos aquellos que enseñan la palabra de Dios, pues eso es una advertencia. Vas a ser juzgado de acuerdo a lo que enseñaste y de la manera en que influenciaste a la gente. Así es de que me encanta a partir del versículo 2, después de que hace esta advertencia, porque dice, todos ofendemos. Todos. ¿Sí? Todos ofendemos. Eso incluye
a todo el mundo, a cualquier persona nacida en este planeta. ¿Ok? ¿O no? Y luego dice que no solamente todos ofendemos, sino que lo hacemos ¿cuánto? Muchas veces. Y habrá muchos que digan, yo no ofendo a nadie, ¿verdad? Es que yo no me meto con nadie, a mí no me gusta andar ofendiendo. Aquí dice, todos ofendemos muchas veces. A ver, que me diga alguien que no. ¿Sabes cómo ofendemos? A través de lo que expresamos. ¿Y qué es lo que estoy expresando? Mi pensamiento, mis ideas, mis sentimientos y mis conceptos. ¿Ok? Cuando mi palabra no proviene de la palabra de Dios, entonces voy a ser ofensivo. Todos ofendemos en alguna forma y muchas veces. Pero aquí Santiago se está dirigiendo a aquellos que pretenden ser maestros y les pide que tengan cuidado en su hablar, en su forma de enseñar. Pero en un sentido general se refiere a todos los creyentes y a todos sus lectores. Y como todos ofendemos con nuestras palabras que expresan nuestros pensamientos o sentimientos, nos coloca como ¿qué? Como seres imperfectos. Aunque algunos sí se creen perfectos. Porque dice que si alguno, primero nos dice que todos ofendemos y muchas veces. Dice, porque si alguno no ofende en palabra, ¿ese es qué? Ese es varón perfecto. Wow. En contraste, aquí está quien es perfecto. Este es el contraste con alguien que es imperfecto, es aquel que no ofende en palabra. ¿Hay alguien aquí que nunca haya ofendido a alguien? ¿Que nunca haya tenido que pedir disculpas o perdón? Digo, no por orgulloso. ¿Hay alguien que alguna vez que nunca se haya equivocado? ¿Sí o no? No, ¿verdad? ¿Todos nos hemos equivocado? Sí. ¿Todos hemos tenido que pedir perdón alguna vez? ¿Todos hemos tenido que pedir disculpas alguna vez? Ah, bienvenidos al reino de Dios, qué chido. ¿Ves? Porque perfectos no está buscando Dios. ¿Qué? Está buscando pura gente como nosotros, que se equivoca, que comete errores, que riega el tepache. Hay muchos muy perfectos, muchos cristianos perfectos. Pues nomás se las dan de perfectos, ¿por qué no? Con su lenguaje muy acá, ¿no? Oh, gloria a Dios, aleluya. Así que si yo digo que yo no ofendo a nadie, estoy diciendo que soy perfecto. Estás diciendo que eres capaz de dominar todas tus emociones y de dominar todos tus pensamientos. ¿Hay alguien así aquí? ¿Que pueda dominar todas sus emociones y todos sus pensamientos? ¿Hay pastores así? ¿Hay algún ser humano así? No. Esa sería la meta, ¿ves? Hay historias, por ejemplo, hay una historia muy conocida de Jerónimo, se llama, un monje, que quería ser tan perfecto, tan semejante a Cristo que se aisló. Se aisló y se fue a vivir en un cuartito de 4x4 él solito, y no solamente había una rejilla por donde le metían agua y comida, para no tocar el mundo, para no hacer contacto con nada del mundo. Pero en sus memorias, después de que murió, encontraron que nunca pudo ser libre, nunca pudo llegar a la perfección que buscaba, porque su pensamiento, hacía lo que él no quería hacer. Todo está aquí, ¿ves? O sea, por favor, tenemos que entender, todo está aquí. ¿Qué sería si pudiéramos controlar todas nuestras emociones y pensamientos? Esa debería ser la meta de todo creyente, ¿ves? Poder ser capaz de dominar sus pensamientos y emociones. Una persona demasiado emocional, ¿se acuerdan? Cristo le dijo a un joven,
ve y haz eso y sígueme, que llegó corriendo primero, maestro, ¿qué debo hacer? Emocionado, ¿va? Y luego Jesús le dijo, a ver, te veo muy emocionado, no te me emociones tanto. Le dice, ve y vende todo lo que tienes. Pum, otra emoción diferente. ¿Ves? El ser humano vive en base a emociones también, a su sistema de creencias, pero todo tiene que ver con su información, con el entorno y la cultura donde es creado. Y realmente lo que dice uno, es realmente lo que se dice, es lo que se siente y se piensa. Lo que se dice es lo que se siente y se piensa. Así que el punto es no hablar tanto, o más bien no hablar con ligereza de pensamiento. No hablar si no tienes la información, no hablar si no tienes el conocimiento, no hablar si no estás seguro. Por eso habla aquí de Santiago de refrenar, ¿ok? Y esa es la clave. Refrenar que la lengua, o sea, no hablar sin sentido, no hablar para ofender o hacer juicio, no hablar sin conocimiento, no hablar de acuerdo a mi interpretación de pensamiento. Si podemos controlar lo que hablamos, que realmente es el pensamiento o nuestras emociones, podemos poner entonces freno a todas nuestras acciones. Ojalá me estén escuchando con mucha atención. ¿Ha visto una persona que no puede controlar sus emociones? Una persona que es demasiado iracunda, que se prende y acá, ¿sí? ¿Cree que está en control esa persona? ¿O una persona que va de 0 a 100 en 2 segundos? O que está deprimida, que no puede controlar sus emociones. ¿Ves? Entonces, una persona que no controla sus emociones, una persona que está enojada, ¿cómo habla? Grita, dice maldiciones y dice 1000 cosas más, ¿no? ¿Por qué? Porque se está dejando llevar por sus emociones y está proyectando y expresando todo lo que su mente está trabajando en ese momento. Pero si podemos controlar el pensamiento, las emociones, podemos poner freno a todas nuestras acciones. Cuando se dominan las emociones y el pensamiento, todo el cuerpo está dominado, todas las acciones están dominadas. Y esto resulta casi imposible para todos, porque pensamos demasiado. Tendemos a pensar de acuerdo a nuestra experiencia de vida, tendemos a traer pensamientos del pasado al presente y el presente futurizarlo. Y si tan solo aprendiéramos a estar en un solo momento, sería diferente. Tendríamos dominio de nuestros pensamientos. Hay mucha gente ahorita que no está aquí, ya están en otro lugar, ya están pensando, cuando se acabe, voy a hacer esto, ¿a qué horas? ¿A dónde iremos a comer? Y ya estás pensando en otra cosa, no estás aquí. ¿Ves? Hay otra gente que está pensando en lo que hizo ayer, no está aquí, no está viviendo este momento, están fuera. ¿Ves? Su mente está en otro lugar. Cuando dicen cuerpo presente, mente ausente, es eso. Realmente tú estás pensando en otra cosa, en qué vas a hacer en el siguiente momento. Y el momento que de ahorita no importa, porque ya estás en otro adelante. Entonces tentemos a hacer muchas cosas como esas. Santiago en el versículo 3 nos pone un ejemplo de un caballo, ¿no? Que es un animal muy brioso, muy grande, con mucho poder, y solo necesita algo para ser controlado, que es freno en la boca para dominar todo su cuerpo. Obvio es una metáfora, porque un caballo ni piensa ni puede hablar, ¿verdad? Por lo tanto, pues es una metáfora nada más, no ofende a nadie con sus pensamientos o palabras, ¿no? Solo es un ejemplo que está poniendo de cómo por ahí lo puede frenar totalmente, puede controlar todo su cuerpo. Nunca me ha ofendido un caballo a mí. Bueno, una vez sí me quiso tirar, ¿no te acuerdas?
Y luego pone otro ejemplo, los barcos, los navíos, dice, sigue por el mismo rumbo, algo muy grande que se puede controlar con una pequeña pieza, es decir, con un timón, que es quien gobierna todo el navío. Un barco sin timón, pues ¿qué pasa? Se va a la deriva. Así una mente sin gobierno, habla y habla y habla y habla y habla. Y ofende y se deja llevar por sus emociones. Y critica y chismea y todo. Va a la deriva, no tiene rumbo. ¿Sabe que el piloto es el pensamiento, ves? Y el timón es la lengua. Es quien obedece al pensamiento y lo ejecuta, lo expresa. Entonces, verso 5 dice: cinco, desde aquí te brinco. 6, elevado lo es. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me ponen el 5? ¿Está dormido el de la cabina? Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, ¿sí? Una cosita chiquita, ¿va? Una colilla de cigarro en un bosque seco, ¡pum! Una cosita prende todo, ¿ves? Así también dice Santiago, ¿no? Lo que desea establecer Santiago es un contraste entre el freno, el timón y la lengua. Es decir, lo que puede hacer un pensamiento expresado, ¿no? Un mal pensamiento, un mal sentimiento, una mala emoción. Pero destaca el potencial de hablar, ya sea para bien o para mal. Porque podemos hablar para bien y para mal. Entonces, el pensamiento expresado, que es el idioma, puede llevar a grandes hechos para bien o grandes hechos para mal, o puede destruir. ¿Alguien te ha destruido con sus palabras alguna vez? ¿O no? Preferiría aventarme un tiro con Mike Tyson que escuchar ese tipo de palabras. Hacen más daño, hacen mucho daño las palabras. Cuando tienen ese sentido, ¿no? De destruir. Santiago comienza en el verso 6 a describir un mundo de maldad, ¿no? Y a compararlo con la lengua, ¿no? La lengua es fuego en un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Realmente está hablando de la forma en que pensamos, ¿no? E inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno. Y luego, en el siguiente verso dice que es veneno mortal, ¿no? Creo. 7, por favor. Porque la naturaleza de las bestias, aves, serpientes, seres, ha sido tomada por la naturaleza humana. El que sigue, por favor, vamos a seguir leyendo hasta el 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. ¿Lleno de qué? Veneno mortal. Ahorita no es cuando dicen, no, es bien venenoso ese cuate, ¿no? O esa persona es bien venenosa, chan. Aquí Santiago hace alusión al poder destructivo del fuego y lo compara con el pensamiento expresado que tiene poder para destruir, cuando esas son sus intenciones. ¿Ves? Cuando queremos destruir a alguien, cuando queremos dañar a alguien realmente contra nuestras palabras, lo hacemos. Y luego decimos, ay, es que estaba enojado, no supe lo que dice. Mentiras, sabías perfectamente lo que estabas diciendo. Porque lo pensaste. Tú no puedes decir nada sin antes pensarlo. Para que lo puedas decir, primero lo pensaste. Somos rapidísimos ese pensamiento, ¿ves? Ay, lo dije sin pensar. No es cierto, lo pensaste. Así es de que cuando tienes esas palabras destructivas para alguien, eso es lo que estás pensando. Eso es lo que hay en tu corazón. Ese es el deseo realmente. Tiene mucho poder para destruir a una persona con las palabras, ¿no? Hay quienes son especialistas en destruir con sus palabras, en ofender, en lastimar. Gente que piensa realmente en hacer daño y lo expresa a través de su habla. Expresa sus pensamientos, ¿ves? Sus deseos para esa persona, ¿no? Ojalá y te mueras, ¿no? Eso es realmente lo que desea esa persona.
contamina todo el cuerpo. Lo que pensamos, lo que expresamos, contamina todo el cuerpo. Y me encanta esto me encanta mucho. ¿Sabes por qué? Porque siempre salimos con nuestro versículo. Ay, ¿que no ves que contaminas el templo del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Y lo relacionamos luego con pecados, como obviamente está relacionado con fornicación en su contexto, pero lo relacionamos con hábitos como fumar, beber o cosas como esas, ¿no? Ay, es que está contaminando el templo del Espíritu Santo. Pero nunca lo relacionamos con salud, y mucho menos con salud mental, con chisme, con palabras hirientes, con pensamiento expresado con el fin de hacer daño, con una lengua sin control. Así es de que si tú eres de esos que se portan muy bien a nivel de obras, pero piensas y expresas tus pensamientos para hacer daño, también estás bien contaminadote, ¿ves? Para aquellos religiosos que no bailan y cosas así, ¿no? También estás contaminado. Versos 7 y 8 dice que habla de la creación, de cómo todo el reino animal ha sido domado por el hombre. Y aquí Santiago nos lleva a ver el dominio del hombre sobre el reino animal, y nos dice que sí somos capaces de dominar ciertas especies, ¿no? Porque hay algunas especies, nunca he visto a alguien que dome por decir un camarón, ¿no? Adiestrado. Un camarón adiestrado, pues no hay, ¿verdad? El camarón adiestrado de acá. No, o sea, hay algunas cosas, ¿no?, que el hombre ha sido capaz de poner bajo su yugo. Pero dice Santiago que es incapaz ¿de qué? De dominar su pensamiento. El hombre puede señorear sobre diversas especies, pero le cuesta trabajo señorear en su pensamiento. No puede someter sus pensamientos, sus emociones, porque le ganan, ¿ves? Le ganan. Y quien logre hacer esto, dice Santiago, que será ¿qué? Perfecto. Quien no ofenda en palabra, dice, será varón perfecto. Obviamente también mujer perfecta, ¿no? Wow. Por eso nuestro Señor Jesús era perfecto. Sin pecado. Porque todo está en su pensamiento. En lo que piensas de ti, en lo que piensas de los demás y en lo que piensas de Dios. Esa palabra que sigue me llena de veneno mortal. Qué tremendo. Los pensamientos que expresamos pueden hacer el mismo daño, cuando esa es la intención, que un veneno mortal. Cuando tú ofendes, cuando te irritas y dices todo lo que sientes para esa persona, ¿sí? Es como si le estuvieras dando veneno a escondidas así en la sopita, ¿no? Unas gotitas ahí de cianuro en la sopita, o matarratas o no sé qué. ¿Ves? Y lo peor de todo es que la persona que más hace daño es la que tiene esos sentimientos. Puedo matar a alguien con mis palabras. Puedo matar a muchos creyentes en su fe con una falsa doctrina. Ese es el contexto realmente, ¿ves? O sea, le está hablando a los falsos maestros, a los que se quieren hacer maestros. ¿Y sabe qué van a hacer? Lo único que van a hacer es van a matar cristianos con sus enseñanzas, con sus falsas enseñanzas. ¿Cuántos están matando cristianos con sus falsas doctrinas? ¿Cuántos están matando a sus semejantes con sus pensamientos, con palabras de odio y de destrucción? Qué grueso, ¿no? Y luego del 9 al 11 vienen unas comparaciones. Dice, con ella, es decir, con nuestra mente, bendecimos a Dios y lo expresamos a través de cantos, como hace ratito, ¿no? Quiero ser más como tú eres grande, Señor, el que está sentado en los cielos.
Y bajando de aquí, ¿qué? A primero que te topas lo menosprecias, ¿no? Qué contraste, ¿no? Presenta Santiago. ¿Cómo es posible que con la misma boca que maldices pretendas alabar a Dios? O sea, que tu misma mente, con la que según tú adoras a Dios, maldices a tu prójimo. Qué bonitos cristianos, ¿verdad? Pero eso sí, vienen de corbata, no fuman, no toman y no bailan. Bien. ¿Cómo es posible, no? Dice Santiago, ¿cómo es posible que la persona que está siendo parte del cuerpo de Cristo, a quien Dios perdonó, tú la condenas? Suena como algo ilógico, ¿no? Como si tuvieras un desorden mental. Por un lado estoy alabando a Dios y por el otro lado estoy maldiciendo a mis semejantes. ¿Qué te parece? ¿Está chido? ¿O no? Amo a Dios y destruyo a mi prójimo. ¿Sí? ¿Le parece bien? ¿O no? Ahorita nos empezamos a lanzar toda clase de maldiciones, ¿qué les parece? Unos contra otros acá, nos empezamos a decir maldiciones y después cantamos una alabanza. ¿Sí? ¿Estaríamos realmente en sintonía con Dios? ¿No? Pues lo hacemos, hermano. Lo hacemos. Es la neta. Pero pregúntame qué tan santo me creo por los rituales, por ser ritualista. ¿Ves? Porque yo sí veo mucha gente con sus manos levantadas, digo, y no estoy juzgándolos ni nada, que realmente están alabando a Dios, ¿no? Pero también, y digo, estamos alabando a Dios con mucha entrega y todo, y después nos dejamos llevar por nuestros pensamientos, emociones, y comenzamos a maldecir. Qué triste, ¿no? Y Santiago dice, hermanos, esto no puede ser así. No debe ser así. ¿Cómo es posible? Y pone un ejemplo para ilustrar su argumento, ¿no? Dice, imagínate una fuente, que sale agua normal, y de repente empieza a brotar en esa misma fuente otro tipo de agua, ¿no? Agua salada, por así decirlo, no amarga. ¿Podría estar al mismo tiempo brotando agua de río y agua de mar en una fuente? Dice, pues no, dice, echa de una o de la otra, ¿no? ¿Sí? Y no estoy hablando de decir groserías o cosas así, ¿no? Porque eso también es muy cultural. Depende del lugar donde fuiste criado y el entorno donde fuiste criado, ¿no? No existen malas palabras, existen malos pensamientos, malos deseos. Hay palabras que para mí no significan nada, pero por ejemplo para Jorge son groserías, ¿no? Porque él es de otra cultura. No estoy hablando de, es que no debes decir groserías. No es eso, no debes de tener pensamientos con el fin de dañar a alguien y expresarlos. Bueno, es más, ni siquiera tenerlos, ¿no? Muchos de nosotros aquí alabamos a Dios y por otro lado menospreciamos a todo mundo. Y luego pone a la higuera, ¿no? Santiago sigue por el mismo rumbo y yo espero una respuesta negativa de parte de sus lectores que digan, no, pues sí tiene razón, una higuera no puede dar aceitunas. Y cada planta mencionada produce según su especie. No puede hacer lo que es en contra de su naturaleza. Y si nuestra naturaleza ya fue cambiada a la naturaleza de Dios, entonces no podemos seguir haciéndolo la naturaleza humana, porque tu mente ha sido transformado a la mente de Cristo. ¿Ok? Así el pensamiento no refrenado
tu expresar cuando quieres hacer daño, refleja que tienes una relación muy pobre con Dios. Si tú eres una persona maldiciente, hiriente, que a través de sus palabras lastima, que hace engaño, refleja que tienes una relación muy pobre con Dios. Si no eres capaz de refrenar tus pensamientos, o refrenar tus emociones en el momento que se tiene que hacer, y no quiero decir que seas un robot que no sientas, todos sentimos y expresamos emociones. El punto es que tus emociones no controlen tu vida. Hay gente que se deja llevar por una emoción y ya no la paras. Gente que es iracunda, ¿no? Que dice, no, es que yo cuando me prendo ya, me prendí. Y entonces, ¿dónde está? Acá. ¿Qué hay aquí? ¿Dónde está su relación con Dios? Es muy pobre relación con Dios. Quien ama a Dios verdaderamente, hermanos, no hará daño ni de pensamiento, ni expresará un lenguaje hiriente o destructivo para hacer daño a alguien que es parte del cuerpo de Cristo o que ha sido comprado con la sangre de Cristo. Quien ama a Dios bendice al Hijo de Dios. Pero nos encanta hacer juicio, hacer chisme, veneno, andar de venenosos. Y dejarnos llevar por esas cosas, ¿no? Y el punto también es los falsos maestros, ¿ves? Los que enseñan mentira, sus propios conceptos, sus propias ideas, sus propios pensamientos y no la palabra de Dios. También son destructivos, destructores de la fe. ¿Qué tan nocivos somos, no? Como seres humanos sabemos que somos nocivos, pero eso se puede quitar. ¿Cuál es? Refrena tu pensamiento. No juzgues. No critiques. No hagas daño. No mates a nadie aquí, ¿ves? Ni aquí. Aprende a bendecir. En pocas palabras, Santiago nos invita a tener un pensamiento conforme a nuestra nueva naturaleza. Dice, comprobad cuál es la buena, en Romanos 12:2, ¿qué dice? Creo que sí es 12:2. Dice, ¿me lo pones, por favor? No os conforméis a este siglo, sino transformar por medio de la renovación de vuestra mente. ¿Ok? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos invita, Santiago, nos está invitando a tener un pensamiento conforme a la nueva naturaleza, conforme a mi nuevo entorno, a mi nueva información y a mi nueva cultura. Ya no soy más mexicano, ni griego, ni gabacho, ni pocho, ni nada. ¿Ok? ¿Qué soy? Soy ciudadano del reino de Dios. Tengo una nueva naturaleza, tengo una nueva mente y debo pensar conforme a esa nueva naturaleza, a esa nueva mente, y debo de expresar los pensamientos de la nueva información que recibo a través de la Biblia. Y mi pensamiento debe ser semejante al de ¿quién? Al de Cristo. Hacer cautivos todos mis pensamientos a la mente de Cristo. Ese es el punto. No me imagino a un Cristo destructivo, hiriente en sus palabras, con pensamientos de ese tipo, no destructivos. Nos invita a controlar nuestros pensamientos
y al mismo tiempo controlar nuestra manera de hablar y nuestras emociones. Nos invita a controlar nuestras acciones destructivas, que todo viene de lo que está aquí y después se expresa, se comete. Cuando seamos capaces de hacer esto, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿verdad? Y no está hablando exactamente en lo físico, ¿ves? Está hablando en el espíritu, en lo que se piensa, en lo que se siente. Así es de que cuando seamos capaces de hacer esto, de dominar nuestras emociones, pensamientos, y podamos decir, yo no ofendo a nadie, nunca. Entonces quiere decir que estamos conectados en línea directa, un Wi-Fi abierto, internet ilimitado con Dios. Cuando mis pensamientos sean puros y mi hablar sea puro. Entonces quiere decir que me estoy acercando a la perfección de pensamiento y me estoy pareciendo cada vez más a la imagen de semejanza de Dios. ¿Okay? Ese es el punto. Yo espero que realmente pongamos en práctica estos, hermanos. Vigila tu pensamiento. No te vayas ni atrás ni adelante. Aquí, en este momento. Y en este momento estoy en la presencia de Dios. Estoy recibiendo una información que me va a ayudar a entender mejor, que me va a ayudar a ser una mejor persona, que me va a ayudar a ser una bendición para todos los demás. Desde mi manera de pensar y que se expresa en mi manera de comunicar mis ideas y pensamientos, mis conceptos. Wow. Ve las palabras de Dios, ve las palabras de Jesús, el sermón del monte, todo lo que Él decía. Ese era su pensamiento expresado. ¿Qué dice tu manera de hablar? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu mente? Grábate. Hay muchos teléfonos que tienen grabadora, ¿no? Graba tus ideas y luego escúchate y ve qué es lo que hay en tu corazón y en tu mente. ¿Cuáles son tus metas? Quisiera poder decir un día, yo no ofendo a nadie. Nunca. Casi me parece imposible. Pero debería ser nuestra meta. Por eso, hermano, necesitamos la misericordia y gracia de Dios, la bendición de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo, quien quiera que seas, hombre, quien quiera que seas, como dicen Romanos, eres inexcusable. Porque de la misma manera que tú juzgas, te juzgas a ti mismo. No importa quién seas, ¿ves? Así es de que por favor, hermano, sea realista, ¿ve? Trate de hacer mejoras en su vida, de pensar mejor, de actuar mejor, de vivir mejor, pero no sea santurrón, ¿ve? No me venga de santurrón. Aquí no queremos santurrones. Queremos gente real, que sabe realmente quiénes somos y dónde estamos colocados en el cuerpo de Cristo, ¿ves? Y que Dios quiere transformar nuestra mente y ayudarnos a ser mejor persona, no a ser santurrones. Santurrones están llenas las iglesias de santurrones, de gente santurrona. Acá de que hoy y son iguales que todos. No hay nadie mejor que otro ni nadie más santo que otro aquí. ¿Qué? Todos somos iguales, empezando por el que está aquí. ¿Qué? No somos nada especial.
Estamos aquí por gracia y misericordia de Dios, es todo. ¿Okay? Estamos aprendiendo a ser mejores personas. Estamos aprendiendo a amar a Dios y a nuestro prójimo. ¿Okay? Pónganlo en práctica. Póngase de pie, denle un aplauso bien fuerte al Señor.